Bien, vamos a hacer una oración para poder comenzar. Padre, te doy muchas gracias por la oportunidad tan maravillosa que me das de estar aquí, exponiendo y predicando tu palabra, Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento. Señor, te pedimos tu intervención para que tu palabra sea enviada y para que podamos recibirla, Señor. A ti la gloria y la honra por siempre. Amén, de amén. Hoy quiero hablarte acerca de que tenemos un Dios que le gusta hacer pacto con sus hijos. En muchas ocasiones se ha escuchado que los pactos se hacen solo con el pueblo judío. La Escritura nos habla de que hay pactos hechos con el pueblo de Israel. Y cuando se refiere a Israel, se refiere a todo el pueblo. Y sabemos que mucho del pueblo de Israel está esparcido hoy día entre las naciones. Así es que a él, por medio de estos pactos que él hizo con el pueblo judío, con el pueblo de Israel, podemos entender el corazón de nuestro Padre, de poder establecer pactos con cada uno de nosotros. Esos pactos es un acuerdo entre él y nosotros, es una promesa entre él y nosotros, donde tú prometes a seguirle, buscarle, servirle, y él en su escritura dice que cualquiera que haga eso, vienen sobre él todas esas bendiciones, y él describe las bendiciones que él nos quiere dar. La palabra pacto del hebreo es berit, y la escritura en Isaías capítulo 54, versículo 10, Isaías 54, 10, nos dice así: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Eterno, el que tiene misericordia de ti. Cuando Dios hace un pacto con nosotros o con su pueblo, el pacto es eterno. Él no rompe sus pactos. Él dice que tiene misericordia. No se apartará de ti mi misericordia, dice, ni mi pacto. El hombre también tiene la necesidad de hacer pactos con Dios en todo momento. Yo recuerdo cuando era joven, que todavía no había conocido al Señor. Dentro de todas las cosas malas que hacemos, cuando nos encontramos en graves problemas, solemos decir: Señor, si me sacas de esta, te prometo esto. ¿A cuántos les pasó algo así? ¿Cuántas personas han sido, por ejemplo, arrestadas? Y cuando se encuentran detrás de esos barrotes fríos, dicen: Señor, si tú me sacas de esta, te prometo. Tratan de establecer en esos momentos pactos con el Señor. ¿O qué tal cuando pasa un accidente? Se van al hospital: Señor, si tú me sacas de esta, yo te prometo que voy a ir todos los domingos al servicio. Aló. Que ya no voy a dejar tu casa vacía, a menos que lleve 2 o 3 o 5 discípulos que se queden en mi lugar, entonces me voy de vacaciones. Si no, no, Señor, te lo prometo. Aló. Me acuerdo cuando le dije al grupo de alabanza, no me acuerdo si le dije a Ángel, le dije: hijo, ¿te quieres ir de vacaciones? Tiene que haber otro guitarrista ahí, si no, no puedes salir. Tienes que multiplicarte, tienes que hacer un discípulo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en graves problemas? O tal vez no nosotros, ¿qué tal nuestros seres queridos? Dios no lo quiera, un día recibas una llamada y te dice: ¿sabes qué? Tu X, ¿verdad? Familiar, yo no quiero decir nada para no declarar, tuvo un accidente fuertísimo o fortísimo, como dicen hoy, en el freeway o en X parte.
Y en esos momentos clamas al Señor y dices: Padre, te suplico, te pido que no vaya a pasar nada, y yo te prometo esto. Siempre esperamos a que sucedan grandes cosas para querer nosotros hacer esas grandes cosas para Él. Dios establece bendiciones en el pacto. En esas bendiciones que Él establece, en Deuteronomio capítulo 28, tú vas a encontrar tanto bendiciones como maldiciones. Desde el 1 hasta el 14 vienen las bendiciones, y del 15 en adelante son como más de 50 versículos que hablan de maldiciones. Esas maldiciones se resumen en 3: enfermedad, pobreza y muerte. El Señor dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Eterno tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Y qué? Eso me gusta a mí. Esa parte me gusta. ¿Y qué? Te alcanzarán. Si oyeres la voz del Eterno tu Dios, y empieza ahí: bendito y bendito y bendito. Normalmente hemos escuchado las bendiciones, pero no las condiciones. Normalmente declaramos: Padre, tú dices que bendito seré en mi salir y entrar. Padre, tú dices que no seré cola sino cabeza. Pero nos olvidamos de las condiciones. Primero, en el versículo 1, te está diciendo que todo eso va a venir y te alcanzará si es que eres obediente. Y me gusta cuando dice te alcanzará. No tienes que hacer nada más que hacer lo que Él dice. Y aunque no quieran las bendiciones te van a ¿qué? Te van a alcanzar. Aunque corras de ellas, te van a alcanzar. Lo mismo sucede con las maldiciones. Aunque corras de ellas, te van a alcanzar. Entonces, en los pactos del Señor hay bendiciones, pero también hay maldiciones. La palabra maldecir está compuesta de 2 palabras: maldecir, una palabra mal dicha. Cualquier palabra mal dicha que tú digas es una maldición. Entonces aquí vemos cómo el Señor establece estos pactos y te da bendiciones, maldiciones, como en cualquier lugar. Tú vas al banco y firmas una tarjeta de crédito, y hay beneficios y hay consecuencias. Ahí están las bendiciones y las maldiciones. En todo momento que tú hagas un acuerdo con alguien, va a haber maldiciones y bendiciones, o sea, beneficios y consecuencias. Por ejemplo, del versículo 15 en adelante, el Señor te habla de las consecuencias o maldiciones de haber establecido el pacto. Todos decimos que queremos pacto con Dios. Hoy nos ha establecido un nuevo pacto a través de Mashiach. Sin embargo, tenemos que entender que ese pacto implica tener responsabilidades y consecuencias. Y yo no sé si ustedes están pasando por situaciones difíciles en estos momentos, pero a Dios no le desagrada que tú hagas promesas delante de Él. Sin embargo, le desagrada que no las cumplas. Cualquier situación que estés viviendo en estos momentos, tú ve con el Señor y dile: Padre, si tú permites que esto se resuelva, yo voy a hacer esto para ti. ¿Y sabes qué? El Señor lo hace. La Escritura está llena de ese tipo de pactos, de convenios que hacía la gente con Él. Padre, si tú haces esto, yo haré el otro. A Dios le agrada que tú prometas y cumplas, que tú tengas en en tu corazón el deseo de poder servirle, de poder hacer algo para Él. Dice así: pero acontecerá, si no oyeres la voz del Eterno tu Dios, para procurar. Yo puse en rojillo, lo subrayé en rojo, la palabra procurar. Me llama la atención esa palabra
Porque el Señor es tan misericordioso que te dice, por lo menos inténtalo. Sabemos que es imposible guardar todos sus mandamientos, de que el único que pudo guardar todos sus misbot es nuestro Abba, nuestro Adón, nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Fue el único que pudo cumplir todos los misbot. Ningún otro lo había hecho. Pero el Señor viene y te dice, por lo menos procura, intenta, para procurar cumplir todos, no algunos, todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones. Y también te dice, ¿y te qué? Aunque tú no las quieras. ¿Por qué la gente muere en un accidente? ¿Por qué la gente muere enferma? ¿Será voluntad de Dios esa? Por supuesto que no. Dios no quiere que tú mueras así o que estés enfermo. Esa no es la voluntad de Dios. Él no lo quiere así. Pero si el Eterno lo permitió, es a causa de las consecuencias que tú generaste en el pasado. Todo lo que estás viviendo ahorita, todo lo que tienes ahorita, son consecuencias de lo que tú generaste, no lo que Dios quiere para ti. Y todo lo que venga en el futuro será la consecuencia de lo que tú estés sembrando y generando en el presente. ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal? Y tal vez digas, es que yo no lo sé. Bueno, lee las Escrituras. Allí viene qué es lo que le agrada al Eterno y qué es lo que no le agrada. Primero, Él nos dio sus mandamientos diciendo, no harás esto, no harás aquello. Y luego te dice las consecuencias. Más adelante vienen las consecuencias y te dice, maldito aquel que hiciere esto y aquello. Vienen maldiciones para aquellos que no obedecen. Ejemplo, no te acostarás con la mujer de tu padre. Más adelante viene otra cita donde dice, maldito el que se acostare con la mujer de su padre. Mandamiento, consecuencia por no obedecer el mandamiento. Y hay mucha gente que no conoce eso y por eso viven bajo maldición. Y vienen y, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasó lo otro? ¿Por qué estoy viviendo de esta manera? Estas maldiciones se resumen en pobreza, enfermedad y muerte. Y la gente dice, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué yo? Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no estás haciendo? Lee las Escrituras y tienes que observar en qué no estás agradando al Señor, para que la misericordia, para que la gracia de nuestro Salvador venga a tu vida. Tienes que revisar, tienes que analizarte. ¿Qué no estoy haciendo bien, Señor? ¿O qué no he hecho? ¿O qué estoy haciendo mal para que tu gracia, tu misericordia no me envuelva? Porque la gracia de nuestro Señor está allí para quien la quiera. No es para todo el mundo, sino para aquel que la quiera, para aquel que la quiera tomar, porque tiene condiciones también. Tienes que aceptarle como Señor y Salvador, tienes que seguirle, tienes que obedecerle. El que me ama obedecerá mis mandamientos, Él dijo. Entonces la gracia está allí. Me dicen, es que es para todos. Bueno, para todo aquel que quiera, para aquel que acepte. Por eso no te confundas con lo que dijo Rab Shaul Pablo. Dijo, y esta es la palabra que predicamos: el que confiese con su boca que Yeshua es el Adón, ese tendrá salvación. El Adón significa amo y Señor, aquel que obedeces. Si tú confiesas que Él es tu Señor, estás confesando que le vas a obedecer. Entonces no es para todos, sino para aquel que quiera. La puerta está abierta para todos, eso es cierto, pero no todos entran. Entonces el Señor es tan hermoso, tan lindo, tan misericordioso, que te dice, procura cumplir todos los mandamientos. Lee las Escrituras.
¿Por qué me está pasando esto? Aquí dice que honre a mi padre y a mi madre, pero más adelante dice, maldito el que deshonre a su padre y a su madre. Primero te ordena que honres a tu padre y a tu madre y te da una promesa: vivirás largos días en la tierra. Y adelante dice, maldito el que deshonre a su padre y a su madre. Yo les he enseñado a ustedes qué es honrar. Honrar significa respetar y dar. Y cuando dice maldito el que deshonre, significa que aquel que no respete y no le da a sus padres está bajo una maldición. Hay mucha gente que lo está. Hay mucha gente que no ayuda a sus padres ni con un penny partido por la mitad, o con un peso partido por la mitad. No los ayuda. Pastores que no lo necesitan. Ahí no está hablando de si hay necesidad o no. Es más, la escritura te enseña que no des por necesidad, y lo leemos constantemente, ¿no es cierto? No des por necesidad, porque la condición más baja de dar es la necesidad. Todo mundo da por necesidad. Y si tú das por necesidad, ¿qué haces de más? Dice el Señor, comparándonos con los del mundo. ¿Qué estás haciendo de más? Por eso te dice, cuando des, no des por necesidad. Ay, es que pobrecito. Oh, es que lo necesitan. Oh, es que no, olvídate de la necesidad. Si tú vas a dar por amor. Si le vas a dar a tus padres, aunque tus padres sean ricos, aunque tus padres no lo necesiten, tú les das, tú estás honrándolos, los estás bendiciendo y estás obedeciendo al Señor, y lo estás haciendo por amor. ¿Aló? Pero hay hijos que se olvidan de sus padres. Piensan que ellos no lo necesitan. Y entonces están bajo ¿qué? ¿Bajo bendición? No, amados. Están bajo maldición. Si tú te has olvidado de tus padres, si tú no les has mandado ni siquiera algo, tú estás bajo una maldición. Si no dices amén, di ouch. Y como esa cita, por ejemplo, hay muchas más que quizás no te hayas dado cuenta, y que tú digas, ¿por qué me está pasando esto? Porque mira, estás bajo esta maldición, porque no estás haciendo lo que papá te ha ordenado. ¿Qué tal? Oh, no, es que yo tengo la gracia del Mesías, y la gracia del Mesías me va a envolver. Recuerda que la gracia del Mesías no es para los desobedientes. Cuando tú hallas gracia ante los ojos de Mashiach, es porque eres una persona obediente. Es porque eres una persona que busca agradarle a Él en todo. Te voy a poner un ejemplo acerca de un pacto que a mí me llamó mucho la atención. Un pacto inmediato, establecido, y que salvó la vida de Moshe. Éxodo capítulo 4, versículo 24. ¿Lo tenemos? Y aconteció que en una posada, en el camino, el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moshe y dijo, perdón por la falta de ortografía ahí, tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. Y Dios lo dejó. Ella había dicho entonces, eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Tenemos esta cita donde ha sido discutida inclusive por rabinos para ver qué es lo que está aconteciendo allí. Y hay diferencias de opiniones inclusive entre los sabios antiguos. Sin embargo, yo quiero exponerte una opinión de un sabio del siglo medio llamado Rashi. A mí me pareció muy interesante. En el versículo 24, cuando dice aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién? Esa es la primera pregunta
que los sabios se han hecho, ¿a quién le salió al encuentro? ¿A Séfora? ¿Al hijo? ¿O a Moshe? ¿A quién de ellos? Como el Eterno le gusta y le agrada hacer pacto con sus hijos, vamos a entender este proceder en estos momentos para que vean cómo se establece un pacto inmediatamente cuando hacemos lo que al Eterno le agrada. Rashi explica que cuando dice que iba de camino se refería a Moshe. Y aquí vemos que no había circuncidado a su hijo. Imagínate un judío no circuncidando a su hijo, un israelita no circuncidando a su hijo. Su hijo tenía que ser circuncidado al 8º día. Si lo circuncidaba antes o después tenía riesgo de morir porque había hemorragia. Y el Eterno había ordenado estrictamente que la circuncisión se hacía al 8º día. Siendo Moshe una persona tan importante, se le demandaba más que a cualquier otro. Y él tenía que obedecer en esos momentos, circuncidando al niño. Pero Rashi explica que él tenía que viajar, que Moshe tenía que viajar, y no quería que se complicara la circuncisión. Si él circuncidaba al niño, tenía que esperarse 3 días antes de viajar, y él no podía esperar esos 3 días. Por lo tanto, me imagino que Moshe había prometido que llegando al mesón lo iba a circuncidar. Y no quería circuncidarlo y llevárselo así de camino porque se podían complicar las cosas. Y sabiendo que podía poner en riesgo la vida de su hijo, pensó que era más importante preservar su vida y luego circuncidarlo. Y eso tiene sentido. Porque si vas a violar un mandamiento, tiene que ser por la preservación de la vida humana. Si no, no puedes. Excepto por 2 cosas, ¿verdad? Comer sangre y ser idólatra. Ahí no importa la vida. Eso es lo que dice las Escrituras. Por lo demás, no hay ningún otro mandamiento encima de la preservación de la vida humana. Si tu vida está en peligro, puedes violar todos los demás mandamientos. ¿Me explico? Entonces la vida del niño podría estar en peligro. Entonces dijo, no lo voy a circuncidar. Sin embargo, al llegar al mesón, dice Rashi que Moshe se ocupó de otros asuntos y no circuncidó al niño. ¿De qué asuntos se ocupó Moshe? Bueno, algunos sabios rabinos dicen que sus padres le dijeron que Moshe se embriagó o que empezó a tomar. Eso es una suposición que ellos hacen. ¿Me explico? Yo no creo eso, pero ellos piensan eso. Pero tiene un poco de sentido porque Dios estaba molesto con Moshe. Él había enviado un ángel para quitarle la vida. Así es que había molestia de parte de Dios porque Moshe no había cumplido un mandamiento, siendo que Moshe era propulsor de lo que era la Torá, los mandamientos, las instrucciones. Rashi dice, y muchos otros sabios dicen también, que se apareció una serpiente allí, la cual enrolló a Tzipora, ese era su nombre, Tzipora, y fue la que tomó acción en esos momentos. La serpiente le enrolló a Moisés de la cabeza a los pies, a los muslos, a la cadera, y luego de los pies a la cadera otra vez, mostrándole a Tzipora que estaba amenazando de muerte a Moshe porque no había circuncidado al niño. Así es que allí vemos que en el momento que Tzipora vio la situación, ella tomó acción, tomó una piedra filosa, lo que es un pedernal, e hizo que su hijo fuera circuncidado. Ella hizo lo que tenía que haber hecho Moshe. En el momento lo circuncidó. Ahora sabemos que la circuncisión se hace por el varón según los mandamientos del Señor. Pero aquí vemos cómo Dios acepta el ministerio de una mujer cuando el varón no toma acción y no hace lo que tiene que hacer.
De otra manera, el Señor hubiera dicho: no acepto esa circuncisión porque lo está haciendo una mujer. Era algo serio lo que estaba pasando en esos momentos. Se le había aparecido con intenciones de matarlo. Y cuando Sífora o Séfora se dio cuenta de que peligrara la vida de su esposo, tomó a su hijo, agarró una piedra filosa que encontró por ahí y ¡pum! En esos momentos le corta la punta del prepucio a su pequeñito y lo arroja a los pies. Algunos sabios dicen que a los pies de Moshe, otros a los pies del ángel, pero lo arrojó diciendo: aquí está. En esos momentos estableció el pacto de sangre, el cual había hecho Dios desde con Abraham. Y de esa manera esta mujer salvó la vida, o creyó haber salvado la vida de Moshe. Ahora, más abajo dice que ella dijo: ahora tú eres esposo de sangre. Pero esa frase en hebreo no significa eso. Significa algo más fuerte. Le dice: tú casi fuiste el causante de que mi esposo muriera a causa tuya. Eso significa la frase que le dijo. Cuando en el momento le dice: ahora tú eres esposo de sangre, es una frase, es un hebraísmo que le dice: tú casi fuiste el causante de que muriera mi esposo. O sea, Sífora estaba molesta, estaba enojada y estaba reclamándole en esos momentos al ángel. Tú fuiste el causante de que mi esposo muriera a causa tuya. Para mí tú eres el asesino de mi esposo, le dice cuando dice: eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Porque a causa de circuncisión para mí tú venías a matarlo. Eso fue lo que realmente le quiso decir con esas frases, según los sabios. Pero el ángel no iba a matar a Moshe. Y Sífora comprendió esto después. Lo comprendió y entendió que solo era una advertencia porque no se había hecho la circuncisión. Y vemos cómo Dios es fiel con su pacto allí. No podía matar a Moshe, simplemente quería advertirle porque se había hecho un pacto y se tenían que cumplir las promesas que se habían hecho, porque si no venían consecuencias. Y la consecuencia antes era definitivamente la muerte. Pero el Eterno es tan misericordioso que siempre nos advierte, siempre nos avisa. Y aquí por medio del ángel estaba avisándole a Moshe que iba a morir porque no había circuncidado al niño, no había cumplido con la parte del pacto que a él le correspondía. Inmediatamente la mujer le corta el prepucio a su hijo y le dice: ahora estamos ya dentro del pacto. Y se establece ahí un pacto con su hijo y el ángel se va. Y aquí es un claro ejemplo, amados, cómo al Eterno le agrada que tú hagas pactos con Él en el momento. Como te dije, no sé lo que estás pasando. No sé si estás pasando por pruebas, por situaciones difíciles, pero es tiempo que tú vengas con papá y le digas: Señor, yo voy a cortar ese prepucio y lo voy a arrojar a tus pies para establecer ese pacto contigo. No hay mejor manera de vivir una vida saludable que estar dentro del pacto de nuestro Señor. Y ahora tenemos un mejor pacto a través de Mashiach, la circuncisión que es la del corazón y no la de la carne. Pero hay mucha gente que no se ha circuncidado en su corazón. Hay mucha gente que todavía ni siquiera circuncida a sus hijos en el corazón. Y necesitamos arrepentirnos de todo eso. Necesitamos acercarnos a papá. Vamos a ver esta última cita. Bueno, déjenme leerles esto. La gente se rebela y anda en sus caminos hasta que a través del sufrimiento entiende que dejará de sufrir hasta que haga un pacto con el Eterno y lo cumpla. ¿A cuánto les gusta sufrir? No, ¿verdad que no? No nos gusta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un pacto con papá y cumplirlo.
Decir, Señor, yo te prometo que voy a hacer esto. Yo me voy a esforzar por seguir tus pasos, por estar cerca de ti. Y el Señor entonces vendrá sobre ti y te bendecirá en gran manera. Ponte de pie. Te dejo ahí esta foto como muestra que el Señor ha cumplido los pactos con Israel, con el pueblo de Israel, con Jerusalén. En el círculo tú vas a ver el Yud Hei Vav Hei, el nombre Yud Hei Vav Hei, que representa Hayé, ser, seré, donde el Eterno establece su pacto y muestra su nombre en el pueblo amado. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y yo te pido que esta mañana hables con papá. Y que cualquier cosa que estés pasando en estos momentos tú la pongas en sus manos. Y dile, Señor, si tú arreglas esta situación, yo voy a hacer esto. Para ti, papá. Para ti que eres mi Señor. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero seguir tus pasos. Quiero seguirte a ti. Guíame, Señor. Enséñame, muéstrame. Dame fortaleza para salir de esta situación difícil. Cualquier cosa que estés pasando, habla con Él. Él te escucha. Él conoce tu situación. Él conoce tu condición. Solo habla con Él. Él es misericordioso. Él te quiere ayudar. Deja que esta mañana Él te abrace, te consuele, te fortalezca, te dé fortaleza, te dé fortaleza. Él está aquí contigo. Y dile, gracias, papá. Enséñame, Señor. Padre, y quita toda maldición. Cancelamos en el nombre de Yeshua HaMashiach toda maldición, Señor, en la vida de las personas. Muéstrale a cada uno de mis hermanos, Señor, qué es lo que debe de hacer. Cuando tú permites que estemos en una prueba, tú nos quieres enseñar algo. Y tú no nos sacas hasta que aprendamos. Enséñale a mis hermanos qué tienen que aprender para poder salir de esa prueba. Muéstranos qué tenemos que hacer, papá. Bendito eres, Señor. A la venta ya el libro Entrenamiento de Liderazgo, Fundamentos en Raíces Hebreas, por el Shaliach Freddy Martínez. Una herramienta para discipular y entrenar con los fundamentos desde la raíz hebrea. De venta en Amazon y librerías Maranata.